pregunta que todos nos podríamos hacer. ¿Qué podemos hacer para crear juntos un futuro mejor? Hablamos de crear, hablamos de juntos, hablamos de futuro y hablamos de mejor. Y la propuesta que hemos estado escuchando hoy es una propuesta que nos invita a considerar el inventar y el reinventarnos. Lo que pasa es que frente a esto nos podemos encontrar con unos obstáculos. Hemos escuchado personas extraordinarias, emprendedores magníficos, y puede haber en nuestro interior una duda que es una duda razonable, sí, pero tal vez yo no tenga eso, tal vez yo no nací con eso. Y yo puedo relacionarme muy bien con ese tema por una razón muy sencilla, porque yo de pequeñito pensé que era muy tonto. Y cuando digo muy tonto, digo muy tonto. ¿Y en qué se basaba? ¿Qué evidencias tenía yo para albergar esta creencia honda y profunda? Pues yo creo que fundamentalmente que me comparaba con mi hermano mayor, que es muy inteligente y era muy inteligente. Os daré algunos ejemplos para que entendáis por qué llegué a esta conclusión. Mi hermano mayor se llevaba todos los meses en el colegio el águila de plata. Se la ponían con un imperdible en la chaqueta y la paseaba orgulloso. Y yo era el peor de mi clase. Y miraba aquella águila diciendo que se le caiga una plumita para mí. Pero no se caía nada. Un buen día mi padre, que era un hombre excepcional, decidió que nos iba a cambiar de colegio. Y bueno, yo estaba contento porque sufría mucho en el otro colegio, al fin y al cabo estaba en el último eslabón. Lo que pasa es que en el nuevo colegio exigían algo, y eso no me gustaba lo que exigían. Pedían un test de inteligencia, y esto yo lo veía con mucha preocupación, porque digo, yo no lo paso. Y es tremendo que te pongan un sello en la cabeza en el que ponga no da. Que fui con mi hermano José María y con mi padre a hacer el test de inteligencia, que se llama test de coeficiente intelectual, aunque lo correcto es decir de cociente intelectual. Fui allí y estaba tan nervioso que mi padre entendió perfectamente que no iba a dar la talla en el examen. Y entonces, como me quería ayudar, le preguntó al Bedel, el que nos tenía que distribuir en las distintas salas según la edad. Le dijo, oiga, verá, mi hijo Mario viene aquí muy nervioso con esto del test de inteligencia. ¿Verdad que esto no es tan difícil? Chaval, esto es fácil, hombre. Lo pasa todo el mundo. Son preguntas facilitas. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo dije, morderla. Y mi hermano contestó, pelarla. Y a mí me miró como diciendo, pobrecito. Cuando terminé el test y nos encontramos con el Bedel no me miraba. Solo preguntaba por mi hermano, ¿qué tal le ha ido? ¿Qué tal ha ido? Conmigo no se atrevía. Claro, esto hizo que yo buscara mi forma de superación y entonces me convertí, pasó el tiempo, fui alumno de Howard Gardner, la persona probablemente que más ha estudiado la inteligencia humana, y entendí dos cosas. Primero, que ese test, que tampoco me fue muy mal, pero que ese test refleja bien poquito. Una alegría para los que no lo pasasteis muy bien en el pasado. Vamos, un poquito es casi nada. Número dos, la inteligencia es expandible. Hoy sabemos a ciencia cierta que la neuroplasticidad, la generación de nuevas conexiones, la generación de nuevas neuronas es una realidad clara. Es decir, que la reinvención no es un concepto metafórico, es un concepto físico y real. Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar a nosotros para abrirnos a esta posibilidad de que podemos inventar y podemos reinventarnos? Que tenemos derecho y tenemos la posibilidad de hacer esos sueños de los que hablaba tan maravillosamente Katy una realidad. Pues si entendiéramos un poquito mejor
la esencia del proceso creativo. Si entendiéramos un poquito mejor esta capacidad inventiva del ser humano para encontrar nuevas soluciones, buscar alternativas, desarrollar nuevos procesos y productos, si pudiéramos resolver este enigma, tal vez entenderíamos que la capacidad de inventar y de reinventarnos está más cerca de lo que pensamos. Pero si tenemos creencias limitantes y no exploramos, ¿cómo vamos a comprenderlo? Por eso me hace mucha ilusión con vosotros compartir hoy lo que se sabe sobre este enigma de la invención. Y para que sea más claro, voy a utilizar un ejemplo real que ocurrió a finales del siglo XIX, porque nos va a servir como columna vertebral para comprender con mucho detalle y mucha profundidad el proceso de la invención. En aquella época había una sustancia que se utilizaba mucho, que se llamaba el benceno, a todos nos sonará, pero nadie ha conseguido descifrar la estructura molecular del benceno. Muchos químicos andaban con intentando saber cuál era esta estructura, pero nada les daba una pista. Las estructuras químicas del pasado no servían para entender las características de esta sustancia llamada el benceno. Un químico alemán llamado Kekulé se había pasado mucho tiempo buceando, analizando, reflexionando sobre la naturaleza, sobre la estructura química del benceno. Y afortunadamente describió lo que le sucedió cuando esa estructura se le apareció ante los ojos. Se le reveló. Estaba una fría noche de invierno, sentado en mi sillón de piel roja, frente a mi chimenea, reflexionando una vez más sobre esa extraña estructura molecular del benceno, cuando empecé a quedarme adormilado y observaba las chispas del fuego de la chimenea. Y de repente vi cómo esas chispas salían de la chimenea, empezaban a dar vueltas por el techo, como si fueran una gran serpiente que súbitamente se mordió la cola. En ese momento abrí los ojos y supe con certeza absoluta que la naturaleza química, la estructura molecular del benceno era un anillo hexagonal. Frente a esto podemos dar dos lecturas. La primera es la básica. Había bebido mucho o fumado algo raro. Lógica. Pero estamos en el ser creativo y en el ser creativo damos otras lecturas. ¿Qué le pudo ocurrir a Kekulé? En base a lo que la neurociencia nos dice hoy. Es que es de tal claridad que el enigma se va a desplegar ante nuestros ojos de una manera sorprendente. Primero, Kekulé era un hombre que llevaba tiempo reflexionando con hondura, profundidad, determinación y persistencia sobre esa estructura molecular que se le escapaba. No se puede entender la invención sin comprender que es también un estado de ánimo. Y con un estado de ánimo bajo, deprimido, no se puede inventar. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos esta goma. Esta primera fase, que no es glamurosa, que nadie presume de ella, que es dura, implica el momento en el que la persona está poniendo en marcha una parte de su cerebro que se llama área prefrontal, específicamente la llamada memoria funcional. ¿Qué hace la memoria funcional? Metáfora de un bosque llena de árboles distintos. La memoria funcional del área prefrontal del cerebro, justo detrás de la frente, lo que hace es analizar con absoluta precisión un cierto número de árboles y ver la conexión más inmediata que hay en esos árboles. Y esta parte dura implica pasión, implica entusiasmo. Entusiasmo viene del griego
inmerso en lo divino. Porque solo si estás apasionado, solo si estás entusiasmado, puedes aguantar los obstáculos que te vas a encontrar en el camino. Esa persistencia, esa determinación, esa resolución, no pueden salir si no estás comprometido a hacer realidad tus sueños. Pero esta es una parte muy importante de la que ya hablaba en otro sentido el gran literato Hermann Hesse. La única manera de lograr lo que de verdad es posible es tratar de hacer una y otra vez lo imposible. Por tanto, todo aquello que sea una mentalidad positiva, una mentalidad ilusionada, apasionada por hacer realidad un sueño, está colaborando para que tenga lugar la primera fase, en la que la memoria funcional está analizando, en la metáfora del bosque, las distintas partes de ese problema con el que nos hemos enfrentado, que parece un muro insalvable y cuya solución parece inaccesible. Está trabajando el cerebro, pero aquí es el corazón el protagonista, con su pasión y su ilusión. Sin embargo, observemos la segunda fase en el proceso de descubrimiento de Kekulé. Kekulé entró en un proceso de trance, que es lo que pasa ya que el fuego tiene capacidades hipnóticas. En un proceso de trance se produce algo singular. La consciencia se mete dentro y lo que sabemos es que cuando se entra en un proceso de trance, y ahora os hablaré de los trances, porque no penséis que los trances es que de repente, ¡ay, me ha dado un yuyu! No, el trance es una cosa muy sencilla. Se sabe perfectamente que en esta fase, muy en relación con lo que tú decías, Carl, el hemisferio derecho del cerebro empieza a producir un mar de ondas lentas, sincronizadas, que son ondas alfa. Es decir, tú ya has hecho ese trabajo intenso, has estudiado cada árbol del bosque, has visto las relaciones inmediatas y ahora, por alguna razón, el hemisferio derecho empieza a tomar eso y genera una actividad tan diferente que se observa en el electroencefalograma un patrón de ondas alfa sostenido y en el hemisferio derecho. Esto sucede en esos momentos en los que te das un paseo, que estás escuchando una música que te encanta, que te estás luchando o que estás durmiendo. Por eso, el mejor psicoterapeuta que ha existido probablemente nunca, Milton Erickson, dijo: no me angustia resolver el problema, porque espero, fiado, curioso y fascinado, lo que se va a desvelar. Él entendía muy bien los procesos de trance, ya que fue el que creó la hipnosis ericksoniana. Luego tenemos la primera parte. La memoria funcional del área prefrontal ha estado estudiando cada árbol. Para eso hace falta tiempo, persistencia, ilusión, pasión. Y estableciendo pequeñas conexiones. Y ahora toda esa información se la ha pasado al hemisferio derecho, que cambia su actividad. Y hay un mar de ondas lentas, ondas alfa. Atención, en un momento determinado, la serpiente de fuego se mordió la cola y Kekulé abrió los ojos. Se sabe que ese momento, llamado momento eureka, momento ajá o epifanía, va precedido de una ráfaga de ondas gamma, las más rápidas que existen, justo de una zona del cerebro, la circunvolución temporal superior del hemisferio derecho. Es decir, tenemos ya todos los ingredientes, falta uno. Primero, si no estás apasionado por tu tema, si no tienes confianza en ti mismo y en que vas a encontrar algo, si no estás comprometido, si no tienes determinación y persistencia, no puedes ser creativo ni puedes inventar algo, no porque no tengas la capacidad, sino porque no estás haciendo lo que es necesario hacer. Pero eso no es bastante. Luego hay que llegar a ese slow, hay que bajar, hay que dejar que surja ese mar de ondas alfa en el hemisferio derecho, olvidándote el problema, dándote un paseíto, oyendo música, teniendo una buena charla con amigos, leyendo un libro que verdaderamente te atraiga. Y entonces, solo entonces, tenemos la posibilidad de que ¡zas!,
se produzca esa ráfaga de 30 milisegundos de ondas gamma y lo veamos. Pero claro, a veces esa intuición que nos llega del hemisferio derecho de la circunvolución temporal superior puede ser tan rara que dices tú, ¡ay, qué cosa más rara se me ha ocurrido! Y entonces volvemos a la lógica. Ese no es el momento de la lógica, es el momento de la apertura mental, de la fascinación y el asombro del niño. Oye, esto es rarito, pero es curioso. Esto pasa un poco a veces en las parejas, quienes tengáis pareja, vas con tu mujer o vas con tu novia, vas por la calle, te encuentras con un amigo, bueno, trabajas en la misma empresa, pero no en el mismo departamento. Hombre, ¿cómo estás, Mario? Qué ilusión, oye, te voy a presentar a mi mujer, le presentas, se va y te dice tu mujer, no me gusta nada. Y tú te quedas y dices, ¿en qué te fundamentas? Y dice ya, en nada, es como una intuición. Vale, no haces ni caso. Y al cabo de un tiempo este amigo te hace una enorme faena y te acercas de nuevo a tu mujer y con un espíritu abierto le dices, ¿cómo lo averiguaste? Bruja. Pues es eso. Son intuiciones que llegan del hemisferio derecho a la circunvolución temporal superior, pero nuestra mente racional tiende a descartarlas porque son un poco raras. Entonces, la cuestión es muy sencilla. ¿Por qué conformaros? ¿Por qué conformarnos? Con ser buenos, sí podemos ser excepcionales. Y estando en esta tierra, yo no me puedo ir sin hablar de uno de los grandes que ha habido en esta tierra. Pues esta tierra ha habido grandes, los hay y los habrá. Don Santiago Ramón y Cajal. Nació el 1 de mayo de 1852. Murió el 17 de febrero de 1934. Nació en Petilla de Aragón, provincia de Navarra. Ganó la cátedra de Valencia y por sus estudios y por su ayuda para vencer el cólera en Valencia le dieron su primer microscopio Zeiss binocular. Ganó la cátedra de Barcelona, segunda cátedra, y finalmente la cátedra de Madrid. Pero don Santiago está harto de no poder publicar en los journals importantes que eran todos alemanes. Él leía alemán y hablaba un poquito francés. Y se enfadaba cuando veía que en los journals internacionales comentaban cosas sobre el sistema nervioso que él sabía que eran falsas. ¿Por qué lo sabía? Porque él, utilizando la tinción de Camillo Golgi, el italiano, generó una modificación y pudo ver cómo el sistema nervioso se organizaba. Y dijo, pues esto es falso. Y lo están publicando. Pero es que además se enfadaba porque veía que se atribuían grandes descubrimientos que en este caso eran ciertos, pero lo había hecho antes. Y entonces dijo, yo tengo que ir a Alemania. Y se fue a la facultad de medicina. Atención, era catedrático, ¿eh? Dijo, me tengo que ir a Alemania porque, claro, es que están publicando cosas que yo ya publiqué hace tiempo y están publicando cosas que es falsas. Y es importante que la gente lo sepa. Pero Cajal, ¿qué va a hacer usted fuera? Que usted es español. No le dieron la ayuda económica para viajar en tren a Berlín. Fue a doña Silveria, Cajal tenía poco dinero, tenía 7 hijos, le dijo, Silveria, tenemos que tirar de los ahorros. Se fue en billete de tercera, yo no he conocido
viajar en tercera. He conocido la normal, la primera, la turista, pero tercera, eso hubiese sido tremendo. Bien, llega a Berlín, el Congreso, 1889, Congreso Internacional de Anatomía Patológica en Alemania. Cada patólogo, una mesa y un microscopio. Cajal con su microscopio. Y nadie iba. ¿Dónde estaba la gente? Alrededor de los grandes, sobre todo de Kolliker, el gran anatomista, el gran histólogo alemán. Y Cajal dijo: yo no he venido aquí a perder el tiempo. Son los ahorros de mi familia. Y con 2 napias se fue donde estaba Kolliker. Se abrió paso en la multitud. Hablando un pésimo francés, le agarró de la levita y dijo: venga conmigo. Yo me imagino a Kolliker siguiendo a este loco, dice: a ver a dónde me lleva. Y todo el mundo detrás de Kolliker, claro. Cajal, en un pobre francés, le dijo a Kolliker: mire por el microscopio. Kolliker miró, levantó los ojos y dijo: ¿quién es usted? Santiago Ramón y Cajal, de España. Kolliker se levantó y delante de todo el mundo dijo: señoras y señores, Cajal, y me encargaré de que lo descubra el mundo entero. En 1900, Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Moscú, que se le dio en París, un premio importantísimo. Pero en 1905 consiguió la medalla von Helmholtz, la más importante en el mundo en la investigación patológica. No solo es que es una distinción increíble, es que pesa 530 gramos, es oro macizo. Y en 1906 ganó el premio Nobel de Medicina. Y Cajal nos dejó el siguiente legado: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Por eso, al final, y con esto me despido, ¿por qué conformarse con ser buenos cuando podéis ser excepcionales? Gracias.